Hola, les habla el profesor Carlos Jiménez. En esta oportunidad desarrollaremos un experimento relativo a lo que son los circuitos en serie. Los circuitos en serie es una conexión de distintos elementos uno tras otro, tal como pueden ver acá en esta tabla. Tenemos que este circuito se compone de ampolletas, una ampolleta de 70 watts, otra de 72 watts. Se compone de cables, ¿cierto? Que pueden ver por aquí, cable rojo y cable blanco. No vamos a entrar mucho en detalle de por qué son de ese color, porque no es el propósito principal de este experimento. Tenemos también que el circuito está conformado por un interruptor que va a permitir abrir y cerrar el paso de la corriente eléctrica. Tenemos los bornes de conexión o terminales de conexión, que son esas especies de caluguitas, ¿cierto? Que están ahí con unos tornillitos. Tenemos también la fuente de voltaje, que es la fuente de voltaje domiciliaria, que comúnmente es de 220 volts en Chile, que es suministrada a través del alargador, el alargador verde que pueden ver acá abajo. La simplificación de este circuito la pueden ver aquí a la derecha. ¿Ya? No es 100% idéntico porque, tal como les digo, es una simplificación, es una representación sencilla de lo que es el circuito, donde esas dos rayas que pueden ver ahí, indicándolas con mi dedo, es la fuente de voltaje suministrada por el alargador 220 volts aprox. Tenemos también el interruptor, que es esa línea que estoy ahora apunteando, esa línea cruzada, no esa de acá, sino que esta de acá, ¿ya? Y en este caso podemos ver que está abierto, no está haciendo contacto con la que está justo ahí arriba. Y eso lo podemos saber porque las ampolletas están apagadas. Por lo tanto, el circuito, el interruptor está abierto. Bien. Y los círculos con la X, ¿cierto? Son las ampolletas. Ampolleta de 72 watts, 72 watts y ampolleta de 70 watts. Nosotros en nuestros hogares tenemos comúnmente lo que es el voltaje alterno. El voltaje alterno a su vez provoca una corriente alterna. La corriente alterna tiene la particularidad de cambiar el sentido de los electrones. En breves o tiempos muy cortos, la corriente fluye en un sentido, digamos que en sentido horario, por ejemplo, a través de este esquema, a favor de las manecillas del reloj. Y en una breve fracción de segundo, ese sentido que habíamos dicho que era hacia allá, ahora cambia siendo en sentido antihorario. Bien. Vamos a encender el circuito apretando el interruptor, lo que sería equivalente a mover esa rayita que tenemos ahí para que se cierre el circuito. El circuito está cerrado y podemos ver entonces que las dos ampolletas se encienden. Quizás alguno note, que tengan la vista más aguda, de que estas ampolletas no iluminan con la intensidad cotidiana. Eso es porque el voltaje en un circuito en serie se reparte entre cada una de las cargas, entre cada una de las resistencias. Vale decir que si tenemos que el voltaje original que nos proporciona el alargador es de 220 volts aproximadamente, que lo vamos a medir con el multitester. Vamos a introducir estos canales ahí. Podemos ver que el voltaje es de 226 volts, 227 volts. Vaya, subió un poco. Esto es totalmente normal, ya que al ser un voltaje alterno, tiene esas fluctuaciones, esas variaciones, bien, que no son tan elevadas. Ya si el voltaje midiera 240 o 250 volts, eso sería ya un poco raro. Pero estas variaciones son aceptables y son normales. 226, 227 volts aprox. Bien. Ese es el voltaje entonces original, el que nos entrega el alargador.
Ahora, si introducimos estos pines, ¿cierto? Los introducimos acá, vamos a ver que marca un voltaje de 112 volts. Y si lo introducimos acá en estos otros bornes o terminales, vamos a ver que entonces que el voltaje es de 110, 112 volts aproximadamente. Ahora, ¿por qué ocurre eso? ¿Por qué esas diferencias de voltaje? Porque, tal como les dije al principio, tenemos ampolletas de distintos watts, una de 72 watts y otra de 70 watts. Al ser de distinta potencia, los watts, ¿cierto? Van a funcionar en base a un voltaje distinto, van a tener distintas caídas de voltaje. Por eso que marca un cierto voltaje aquí y un voltaje un poco diferente acá. ¿Ya? Sin embargo, son casi idénticos porque las ampolletas son de 72 y 70 watts. O sea, tienen prácticamente el mismo wattaje. ¿Bien? Ahora, otra de las características de estos circuitos es que si yo desconecto una de las ampolletas, vamos a ver acá, esto es importante hacerlo con guantes, si no uno se puede quemar, vemos que la otra ampolleta deja de funcionar. ¿Ya? Esto ocurre porque la ampolleta en el fondo, esta que estoy tocando yo ahora, la de 72 watts, esa de ahí, al sacarla estoy interrumpiendo el circuito, es como si yo lo estuviera cortando, estuviera eliminando el puente que hace las veces de conector, ¿cierto? Porque en el fondo eso es la ampolleta, es un puente, es un conector más, ¿ya? Entonces si la vuelvo a girar, vemos que entonces que ese puente se restablece, ese puente se recupera. Por lo tanto, la corriente puede fluir, ¿cierto?, a través de esa ampolleta y luego pasar a través de la otra. Si yo desconecto la ampolleta de arriba, ocurrirá lo mismo. Veamos. Vemos que ocurre lo mismo. ¿Ya? Esto pasa porque, como les dije al principio, la corriente domiciliaria es alterna. Entonces, en ciertos momentos va a fluir en sentido horario y en otros momentos va a fluir en sentido antihorario. Por lo tanto, si consideramos este flujo, este sentido, y sacamos esa ampolleta, ¿cierto? Sacamos esa ampolleta, entonces la corriente no puede seguir circulando y por lo tanto no puede alimentar a la ampolleta de acá. Es por eso que si saco la de arriba, la de abajo se apaga. ¿Ya? Conclusión, entonces, en un circuito en serie, si yo desconecto uno de los elementos, una de las resistencias, la otra va a dejar de funcionar. En el peor de los casos, si una falla, la otra también va a dejar de funcionar. Bien. Eso sería entonces en cuanto a lo que es el voltaje en un circuito en serie. ¿Ya? El voltaje es distinto, era de 111 volts y 110 volts aproximadamente. Y si yo saco un elemento, el otro deja de funcionar. Ahora vamos a ver lo que es la corriente. Para ello vamos a apagar el circuito, vamos a desconectar la fuente de voltaje, vamos a desconectar el interruptor, vamos a extraerlo. Yo procuré de que los cables estuvieran doblados y rígidos, es un cable rígido, por lo tanto va a ser muy difícil de que se junten esos dos. ¿Ya? Y vamos entonces a medir la corriente. La corriente en un circuito en serie se debe medir en serie. Entonces vamos a cambiar esto a corriente. Nótese que este multitester tiene distintos tipos de medición. Esa A que pueden ver en naranjo
tiene una especie de olita debajo, esa olita, y esa olita indica que es corriente alterna, que es la forma en que debemos hacerlo para la corriente domiciliaria, que es alterna. ¿Ya? Cambio este terminal rojo, el negro siempre debe permanecer ahí. Lo cambio a 10 amperes, que antes estábamos midiendo voltaje, ahora vamos a medir amperaje, corriente eléctrica. Y vamos entonces a poner estos cables acá. Vamos a enchufar esto. Le suministramos entonces la fuente de voltaje y podemos ver que el circuito nuevamente se enciende. Por lo tanto, podemos concluir de que el multitester, el aparato que nos está entregando esa lectura, ¿cierto?, con los números, el multitester entonces es un integrante más del circuito y por lo tanto nos permite cerrar el circuito. El multitester entonces estaría actuando como el interruptor. O sea, si el interruptor clásico, que es el que hace clic, lo sacamos, puede ser sustituido por el multitester y que de paso mide la corriente eléctrica. Vemos que la corriente es de 0,20 o 0,2 amperes. Bueno, con esto damos por concluido el experimento y vamos a ver en la próxima oportunidad circuito en paralelo. Muchas gracias.